Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Que hay una realidad alterna que no corresponde a la verdad y que insiste el Estado en empujar una teoría que no está acorde con la prueba que tienen en el sumario fiscal. Aquí tenemos dos testigos que no tienen nada que ver con el caso de la menor, que no quieren declarar. Y yo estoy segura que ustedes se van a enterar. ¿Ok? Eso en primer lugar. Lo segundo es, hemos sido insistentes en que aquí se dio una versión a través de la Policía de Puerto Rico, del superintendente auxiliar, de la secretaria de Justicia, aquí intervino el secretario de Salud, diciendo una teoría de que ya para el 13 de agosto, y los hechos ocurrieron el 11, ya ellos tenían identificados y ubicados a 6 sospechosos, 4 menores de 16 años y 2 de 20 años. Eso no se lo inventó el agente. Eso proviene de un trámite investigativo. Muy buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy les presento un análisis clave sobre el proceso judicial de Antoniesca Avilés Cabrera, acusada junto a su madre por la muerte de Gabriela Nicole Prats Rosario, de 16 años, el pasado 11 de agosto. Un crimen que ha estremecido a todo Puerto Rico. Pero antes quiero pedirle su apoyo para seguir creciendo como comunidad. Si no lo ha hecho, dele me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita de notificaciones. Ese pequeño gesto hace una gran diferencia para que podamos seguir informando con responsabilidad y veracidad. La defensa de Antoniesca no se rinde. Quieren sacarla del tribunal de adultos y llevarla al tribunal de menores, alegando que mentalmente tiene 10 años y 7 meses. Las abogadas también destacaron que Antoniesca ha estado en educación especial desde los 6 años, que repitió primer grado y que siempre tuvo problemas serios en lectura, escritura y matemáticas. Su coeficiente intelectual en ese momento era de 76. Ese es el retrato que la defensa está construyendo para cambiar el foro. Pero el Departamento de Justicia no se queda callado. Insiste en que Antoniesca Avilés Cabrera debe ser procesada como adulta y le pidieron al Tribunal de Aybonito que rechace la moción de la defensa, ya que, según la Ley 88, cuando un menor de más de 15 años enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, la jurisdicción automáticamente pasa al Tribunal de Adultos. Punto. Además, dijeron que la defensa parece querer plantear una defensa de inimputabilidad, pero que no lo han hecho formalmente ni entregado la documentación requerida. Pero eso no es todo. La defensa radicó otra moción clave. Quieren que el Estado recoja todas las declaraciones, admisiones o confesiones, orales o escritas, que Antoniesca haya hecho a cualquier funcionario. Quieren que no quede absolutamente nada fuera. La jueza ya fijó las fechas de la vista preliminar: 11, 15 y 17 de diciembre. ¿Pero qué significa realmente todo esto desde el punto de vista legal? Para explicarlo sin especulaciones, con base en derecho, como debe ser, consulté a la licenciada Iris Rosario, abogada criminalista y profesora de Derecho, que nos ayuda a entender el impacto real de estas mociones. Veamos la entrevista. Profesora Rosario, gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, Eni, muy buenos días. Profesora, ¿qué es exactamente una moción por falta de jurisdicción y por qué esta en particular es tan delicada en un caso como este? Bueno, la jurisdicción es la capacidad que tiene el tribunal para juzgar, para procesar una situación delictiva en su sala. Lo que significa eso es si el tribunal puede intervenir o no en ese procesamiento.
Esa es la jurisdicción. Si el tribunal puede celebrar el juicio, celebrar la vista preliminar. En este caso, la solicitud de renuncia de jurisdicción que hacen las abogadas de la adolescente imputada se fundamenta en que ella tiene, de acuerdo con los estudios realizados por el Departamento de Educación desde que ella tiene 8 años, ella tiene una edad menor, una edad cronológica, perdón, una edad mental menor a los 15 años. ¿Por qué especifico 15 años? Bueno, porque el Código Penal dispone que son inimputables, quiere decir que son personas que no pueden ser juzgadas, perdón, que no a las cuales no se les puede imponer una pena, aquellas que son incapaces, aquellas que han actuado bajo un trastorno mental o emocional transitorio y los menores de edad. Menores de edad son adolescentes menores de 18 años. Bueno, esa disposición del Código Penal que establece la inimputabilidad de los adolescentes menores de 18 tiene una excepción y dice, excepto lo dispuesto por la Ley de Menores de Puerto Rico. Así que uno sale del Código Penal y tiene que ir a la Ley de Menores para ver qué es lo que dice la Ley de Menores. Bueno, pues la Ley de Menores de Puerto Rico contiene una exclusión para que los adolescentes inimputables que se supone que sean juzgados en un tribunal especial en el sistema juvenil, ¿no?, sean procesados en un tribunal de adultos. Y son aquellos cuya edad es mayor, igual o mayor a 15 años, que hayan cometido un delito de asesinato con propósito o con conocimiento. Eso fue lo que el Ministerio Público le imputó al adolescente aquí. Un asesinato con propósito y con conocimiento. Como ella tenía 17 años al momento de los hechos, el procurador de menores dice, yo no puedo intervenir aquí, la jurisdicción para presentar los cargos es del fiscal y el caso en donde se van a ver los hechos, donde se van a juzgar los hechos, es el tribunal ordinario. ¿Por qué? Porque hay una exclusión de jurisdicción estipulada por ley. Usted tiene 15 o más y es acusado de un primer grado con propósito y con conocimiento y no va a ser procesado en el sistema juvenil, sino en el sistema de adultos. Hay otra disposición de esa misma ley que indica que si los adolescentes entre 14 y 17 años cometen otros delitos que no son el asesinato con propósito y con conocimiento, en este caso son los demás asesinatos y una agresión sexual, lo que antes se conocía como violación, podrán ser juzgados en el tribunal de adultos siempre y cuando se celebre una vista de renuncia de jurisdicción en el sistema juvenil. O sea, el sistema provee para tratarlos como adultos a esos otros siempre y cuando se celebre una vista en el sistema juvenil en donde se diga que ese adolescente básicamente no tiene la capacidad para rehabilitarse en el sistema juvenil. Lo que las abogadas están diciendo aquí es verdad que ella tiene 17 años cronológicamente cuando ocurren los hechos, pero ella, de acuerdo con los estudios realizados por el Departamento de Educación desde que tiene 8, tiene una edad mental menor de 15. Por lo tanto, no podía haber una exclusión automática del sistema juvenil y lo que le solicitan entonces al tribunal es saque el caso de aquí y llévelo al sistema juvenil, porque ella tendrá la edad cronológica, pero no tiene la edad mental. Entonces, ¿qué peso real tiene en derecho penal la llamada edad mental frente a la edad biológica? Toda.
porque el derecho penal tiene como fin, el derecho penal, según el discurso de la modernidad, tiene como fin la prevención de los delitos. Tenemos un código penal, codificamos las conductas que no queremos que la gente cometa y le imponemos una pena con el solo propósito de que, de prevenir que vuelvan a ocurrir. Pero ¿cómo puede uno solicitarle a una persona que no tiene la edad mental para comprender qué es lo que se prohíbe si el sistema está fundado en la prevención y en que la gente lea el código y lo entienda? Ella, en la ficción jurídica, podía abrir el código penal y decir esta conducta está prohibida, pero no tiene la capacidad de motivarse por esa prohibición. Entonces, eso se llama principio de culpabilidad. No puede haber pena sin culpabilidad. No puede haber pena si la persona no es capaz de entender o motivarse por esa prohibición. Y por eso es que desde siempre, tanto las personas incapaces como las adolescentes menores de 18 años han sido inimputables, según el Código Penal. Pero en Estados Unidos principalmente existen estas exclusiones de jurisdicción y Puerto Rico, por su relación político-colonial con Estados Unidos, las ha adoptado. Pero esta moción entonces acerca a Antoniesca a una posible libertad futura o todavía enfrenta a ella un escenario severo de cárcel. Si el tribunal determina que las abogadas tienen razón en sus posturas jurídicas, lo que el tribunal va a hacer es llevar el caso, agarrar el expediente y llevarlo al sistema juvenil. Y allí entonces el sistema juvenil, al tribunal de menores, a donde otro juez de menores, allí entonces ese juez de menores y el procurador de menores van a atender cualquier planteamiento jurídico que se haga o va a celebrar el proceso. Allí se va a celebrar todo lo que se supone que se celebre en el tribunal de adultos, pero en el tribunal de menores. ¿Por qué? Porque tenemos un adolescente a quien no corresponde, de acuerdo a nuestro sistema de derecho democrático, imponerle una pena por un delito que está codificado en un articulado con el cual ella no puede ya motivarse. Pero ¿podría decir usted entonces, profesora, que estamos ante un precedente peligroso que podría quizás ser imitado por otros acusados en el futuro? Para mí no es un precedente peligroso, ni para mí un derecho penal respetuoso de la dignidad del ser humano y respetuoso de la Convención de Derechos del Niño, que es una convención que el único país que no ha firmado es Estados Unidos. Lo que corresponde es que el adolescente y cualquier adolescente que haya cometido un delito asuma la responsabilidad de su conducta criminal de acuerdo con su madurez, de acuerdo con su desarrollo cognitivo. Así que para mí no sería un precedente peligroso. Es más, yo le puedo decir, Eni, a usted y a sus radioescuchas, no existe, no existen muchas jurisdicciones en el mundo que hagan lo que yo he denominado una atrocidad, que es excluir de la jurisdicción de adolescentes a este tipo de personas. Solamente fue Estados Unidos la que por muchos años habilitó estos, se llaman traslados de jurisdicción, y luego ahora tenemos a la India, que lo comenzó en el 2016, tenemos a Irán, un país al que Estados Unidos califica como poco democrático, ¿no? Tenemos a Perú, que está intentando ahora poner en práctica estas exclusiones de jurisdicción, no sin mucha resistencia, incluso
del Ministerio de Justicia y de la propia Fiscalía, del propio Ministerio Público, ¿no? Así que no puedo calificarlo como peligroso, todo lo contrario, lo que correspondería a un Estado de derecho democrático y que respeta la dignidad de las personas es que Antonieshka sea juzgada en un tribunal que pueda reconocer la edad cronológica y mental de ella. Y en Estados Unidos, desde siempre se ha reconocido la inimputabilidad en casos de incapacidad mental. No puede en Estados Unidos, por ejemplo, ejecutarse una persona con la pena de muerte si la persona tiene algún nivel de discapacidad mental que le impida conocer la conducta prohibida o motivarse por la misma, ¿no? Y de la misma forma, Estados Unidos ha dicho que no se puede ejecutar con la muerte a una niña como Antonieshka y que tampoco puede imponérsele una cadena perpetua sin libertad bajo palabra de manera automática. O sea que si este caso es llevado de un tribunal de adultos a un tribunal de menores, ¿cambiaría automáticamente el foro, el proceso y las penas? Sí, porque el Tribunal de Menores va a tener la competencia de supervisar a esa adolescente en una institución juvenil hasta los 21 años. Contrario a los 99 años de cárcel, si sería encontrada culpable por un asesinato en primer grado, 50 años si fuese culpable por segundo grado, asesinato en segundo grado, o 15 años, que es la pena para un asesinato atenuado, que es un asesinato que es producto de una súbita pendencia, podemos decir entre paréntesis pelea, o una perturbación mental o emocional suficiente. Ahora, profesora, ¿es esto algo común en casos de asesinato en primer grado o podríamos decir que quizás es una situación excepcional? Que sea una adolescente excluida de la jurisdicción. Ujú, el caso como el caso de Desde, Antonieta. de- desde el año 87 en Puerto Rico se permiten las exclusiones automáticas de jurisdicción. Y la realidad es que tengo que decirle que no se llevan las estadísticas de cuántas personas han sido excluidas de la jurisdicción del Tribunal de Menores. Sí, el Tribunal de Puerto Rico tiene estadísticas de cuántos niños han sido renunciados. O sea, se llevan al sistema juvenil y allí se les celebra una vista y son devueltos al Tribunal de Menores. Y la realidad es que no son muchísimos casos cuando esta política criminal se instauró en el año 87, lo que la legislatura dijo era que eran los adolescentes actores, autores de esos delitos en el 1% de los asesinatos. Entonces, esto podría interpretarse quizás como un error del Estado al procesarla desde el principio como adulta sin resolver antes este tema cognitivo. Eso es lo que están diciendo las abogadas en su moción. Las abogadas están diciendo que el Ministerio Público, en este caso, ante la evidencia que ellas califican como abrumadora sobre la edad mental de Antonieshka, una edad mental inferior a 15 años, lo que debieron de haber hecho fue detenerse, reflexionar y decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos ante una adolescente que cronológicamente tiene menos de 15 y que debería tener un trato especial en el sistema juvenil. ¿Diría usted que el Ministerio Público quizás subestimó esta línea de defensa? Bueno, yo presumo que en sus inicios a lo mejor sí, porque el fiscal que atendió el caso es un fiscal del sistema ordinario
Y cuando entonces la Defensoría Pública trae a dos abogadas, una que es experta en justicia juvenil y otra que trabaja en el Tribunal de Adultos, y empezaron a hacer planteamientos similares a esta, porque estos planteamientos iniciaron desde que se trató de impedir que la vista fuese pública, recuerda. Desde ese momento, la abogada especialista en el sistema juvenil, Atelín Jiménez Emanuel, y dijo, ojo, estamos ante una adolescente que muy bien podría ser llevada, procesada en el sistema juvenil, tienen que tomar salvaguardas, ¿no? Así que desde ese momento yo presumo que los fiscales entonces dijeron, estamos ante un caso particular, la Defensoría Pública trajo a una de sus mejores abogadas expertas en este caso, y ahí ¿qué ocurre entonces? Ocurre un cambio en la dirección de los fiscales que están llevando el caso y traen entonces a una persona que también funge como procurador de menores con otra fiscal que en este momento ni desconozco si también era procuradora o es fiscal. Otro tema importante son las confesiones y los funcionarios que han tratado este caso. La defensa exige que todos los funcionarios públicos entreguen cualquier expresión o confesión que Antoniesca haya hecho. ¿Es esto una práctica rutinaria o quizás una movida estratégica, diría usted? Es una práctica rutinaria entre la Defensoría Pública cuando yo era abogada en la Defensoría Pública y ocurría un caso de esta magnitud. Al asumir la representación legal de la persona, uno presenta una moción solicitándole a la Fiscalía que le manifieste si tiene alguna confesión o alguna manifestación hecha por parte de la persona acusada. De la misma forma, también uno pide toda la evidencia exculpatoria que el Ministerio Público tenga desde el primer momento. Y yo creo, presumo que dada la participación que tuvo el secretario de Salud de Puerto Rico en una parte del caso que se insiste en que fue una evaluación física, pues las abogadas quieren entonces descartar que ese día o cualquier otro día se hayan hecho algunas manifestaciones a los funcionarios públicos que le afecten en su defensa, ¿no? Y claro, partiendo de la idea de que estamos ante un adolescente con unas serias discapacidades cognitivas, porque, el 40% de las personas que han sido exoneradas por pruebas de ADN perdón, la mayoría de la gente que ha sido exonerada por ADN como consecuencia de una confesión y que se ha determinado que dicha confesión fue falsa, han sido personas con discapacidad intelectual o adolescentes. O sea, cuando uno es un adolescente o uno es una persona con discapacidad, es muy vulnerable a cualquier manipulación por parte del Estado, por parte de la policía, en este caso, o de la fiscalía. Y el mejor ejemplo que tiene la ciudad de Nueva York, en donde está la gente que te escucha a ti, es el caso del Central Park. Ahí hubo 5 confesiones por un delito que ninguno de los adolescentes cometió y no fue hasta que se le tomó el ADN al verdadero agresor y que se pudo determinar que ninguno de ellos era el autor de los hechos a pesar de haber confesado. Por tanto, la defensa está haciendo lo que corresponde. Entonces, si se encuentra alguna confesión hecha sin un abogado o fuera de un cuestionamiento legal, ¿podría esto quedar fuera de un juicio? Si la defensa presenta una solicitud de supresión de confesión, se evaluará si esa confesión fue hecha de manera libre y voluntaria y si
siguieron todos los criterios que se supone que se sigan, ¿no? Si se cumplen con los criterios que se sigan. Pero claro, en el caso del día en el que acude el secretario de salud a visitar a la joven, ya ella tenía abogadas. Y si ella hiciese, si se supiese, ¿no? Que ella hizo alguna confesión o manifestación en ese momento de tipo incriminatoria, pues es altamente probable que la misma sea descartada como ilegal porque no se le avisó a las abogadas de ella oportunamente. Y esa visita del secretario de Salud a Antoniesca durante su, tengo entendido, mientras estaba en un hospital psiquiátrico, ¿qué Sí. rol, qué implicaciones tendría esto en el caso? Bueno, ya de entrada tuvo una implicación muy fuerte y yo creo que aquí nos movimos un poco en la percepción del público con relación al caso, ¿no? Yo creo que cuando la gente se enteró que el secretario de Salud había ido ahí, que fue, recuerdo paralelamente a cuando estaban cambiando los fiscales del caso. Lo que logra es que la gente perciba eso como un acto imprudente y por lo tanto bastante nebuloso, ¿no? Entonces, ya de entrada a nivel de percepción pública, y esto es un caso de alta cobertura mediática, pues la fiscalía pierde, ¿no? Por lo que la gente piensa sobre esa actuación, sobre todo pensando en un futuro jurado. Y bueno, en términos jurídicos, pues lo que acabo de mencionar, ¿no? Que es cualquier cosa que ella haya dicho en ese momento, pues debería suprimirse y descartarse. ¿Y qué consecuencias tendría para el caso si algún funcionario ocultó declaraciones o actuó incorrectamente? ¿Esto fortalecería la defensa o quizás podría convertirse en un problema procesal para el Estado? Es correcto. Sí, a las dos preguntas que me acabas de hacer. Depende de la magnitud de la actuación incorrecta, ¿no? Si la actuación es incorrecta a propósito, las implicaciones son mayores. Si la actuación por parte del Ministerio Público es imprudente, pues las consecuencias son menores aunque ponen el caso en peligro, ¿no? Y cualquier tipo de actuación impropia por parte del Ministerio Público no solamente va a robustecer la defensa, sino que va a debilitar la percepción del pueblo de Puerto Rico, la percepción que el pueblo de Puerto Rico tenga del Ministerio Público y por tanto la percepción que nosotros tengamos sobre el sistema democrático en el que habitamos. No hay nada peor para un pueblo que sentir que no puede confiar en su sistema de justicia. Así que yo, con todo mi corazón, espero que nada como eso haya ocurrido, sobre todo porque enseño derecho y porque soy abogada y practico. Por lo tanto, espero que ninguna conducta impropia aflore eventualmente y que los procesos se lleven de acuerdo al rigor que el Estado de Derecho amerita. Y son muchas las críticas que de por sí han dejado ya en mis videos a lo que se ha realizado en el Departamento de Justicia. Pero ¿piensa usted que ahora la familia de Gabriela Nicole corre el riesgo de ver este caso debilitarse por un tecnicismo legal? Bueno, yo no hablo nunca de tecnicismo, Jenny, porque estamos hablando de derechos, ¿no? Que son importantísimos, no son tecnicismos. Es eso lo primero. Lo segundo, bueno, pues dependerá de lo que pase, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, no sabemos si en efecto el Ministerio Público ha actuado de manera impropia. Lo que sí sabemos es que el Ministerio Público, ante la situación real
que no se puede esconder sobre la discapacidad cognitiva que tiene la niña, tiene que sentarse con los familiares de Antonieshka y explicarle cuáles son las repercusiones, ¿no? Tiene que poder explicarle por qué existe una exclusión del Tribunal de Menores en casos como este, pero por qué en el caso de esta adolescente la situación sería distinta, qué es lo que ellos pueden esperar, porque ciertamente los familiares pasan por mucho dolor y quieren justicia, pero la justicia no puede ser sacrificada, no puede opacar, ¿no? Los derechos y sacrificar los derechos de las personas. ¿Y qué sentido tiene en una sociedad democrática castigar a un adolescente cuya edad mental es menor a los 15 años como si tuviera 25? Mm. No, y ellos tienen que explicarle eso a los familiares Y y final, bajar las expectativas quizás que ellos tienen. Quizás uno habla con los familiares y dicen, yo quisiera que la ejecutaran o yo quisiera que la condenen a cadena perpetua, yo quisiera que alguien le haga lo mismo porque mi dolor es muy duro y ese dolor es válido. Pero hay que explicarles a ellos cuáles son las consecuencias jurídicas de los planteamientos de la defensa. Además, y, y realmente dejarles saber cuáles deben ser las expectativas reales en un caso como este. Y a fin de cuentas, de lo que se trata entonces es, en resumidas cuentas, de si la justicia implica cárcel de por vida o cárcel en sí mismo en un caso como este. mm, interesante. Entonces, finalmente, profesora, ¿qué mensaje le envía este tipo de controversia a la sociedad sobre los límites de la responsabilidad penal? Yo creo que el mensaje que debe conocer la gente es que la responsabilidad penal se debe imponer pues de acuerdo con la capacidad cognitiva y volitiva que tenga la persona que está siendo procesada, que el sistema penal tiene unos propósitos que incluyen, claro, la retribución de un hecho delictivo, pero otros propósitos también que no se cumplen cuando la persona que ha cometido los hechos, si es que los ha cometido, porque todavía no sabemos si los ha cometido ella o no, Ujú. eh, pues no tiene la capacidad de autocontrol y de motivarse por una prohibición, en este caso normativa en el Código Penal. Y A muchos de... nadie le gustaría, a nadie le gustaría, Eni, teniendo un hijo con discapacidad, con tantas enfermedades mentales que sabemos que en Puerto Rico existen, porque la crisis de salud mental que enfrenta Puerto Rico es enorme. A nadie le gustaría que si un hijo suyo tiene una discapacidad intelectual o tiene alguna enfermedad mental que le impida conducirse conforme a derecho, sea enterrado en una cárcel para que allí se ponga peor, en una peor condición y se exponga a la muerte y a un castigo cruel e inusitado, que es una de las prohibiciones de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Y también de la de Puerto Rico. Entonces, para concluir, profesora, esta moción de desestimación es básicamente un reclamo legítimo de derechos. Por supuesto, por todo lo que hemos dialogado en esta última media hora, es un reclamo legítimo y cualquier abogado o abogada que estuviese en ese lugar tendría que haber hecho lo mismo. Perfecto, profesora Iris Rosario, agradezco mucho su tiempo y su colaboración. Muchas gracias a ustedes.
En otro ángulo importante relacionado a este caso, el Departamento de Justicia radicó una moción para imponer una orden de mordaza contra Elvia Cabrera Rivera, la madre de Antoniesca, quien también enfrenta cargos por el asesinato de Gabriela Nicole. La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, explicó que esto busca frenar la desinformación, proteger la imparcialidad del proceso y garantizar los derechos de todas las partes. La solicitud surge después de varias expresiones públicas de la abogada Mayra López Mulero, quien la Fiscalía describe como inflamatorias y potencialmente capaces de influir a los jurados. Entre las frases incluidas están, cito, "El fiscal le miente al país", "El juez tiene prisa", "Fiscalía oculta prueba exculpatoria", "Dos testigos se niegan a declarar". El Ministerio Público presentó grabaciones de esas expresiones al tribunal. Alegan que en un caso tan mediático, este tipo de comentarios puede contaminar la selección del jurado y afectar la administración de justicia. Por eso están pidiendo una orden inmediata que limite a todas las partes a ofrecer únicamente información procesal básica, como fechas de vistas o resoluciones públicas. Nada más. Este caso está lejos de terminar y lo que viene puede sacudir tanto al sistema de justicia como al país completo. ¿Se cae el caso? ¿Libertad para Antoniesca? Todo puede pasar. Eso es todo por hoy. Agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.